Ok, entonces, ya saben, antes de empezar a trabajar con Project, nos tenemos que ir a archivo y en archivo nos vamos a ir a opciones. Esta es una regla, que no se les olvide. En general, nos seleccionamos que la fecha con la hora esté. En mostrar, definimos el presupuesto moneda. En programación, ¿verdad? Le decimos que es automática la creación de las nuevas tareas y al finalizar, le quitamos la opción que Project siempre calcula los costos reales. Luego en avanzado, bajamos y ahí debe decir físico completado. Si no dice físico completado, se lo colocamos y le damos a aceptar. Siguiente, entonces irnos a crear el calendario de trabajo. Cambiando el tiempo de trabajo, donde está la opción, nos aparecen tres tipos, que por defecto son 24 horas, turno de noche y el estándar. Vamos a crear un nuevo calendario, le damos clic acá a este botoncito y luego le damos crear nuevo calendario, base. Le ponemos el nombre, le damos a aceptar, le damos clic donde dice semanas laborables, le damos detalle y vamos a hacer este calendario para todos los días, seleccionando todos los días y le damos la tercera opción y le ponemos el periodo de la mañana, 8, 12, 1 y 5. Luego le damos a aceptar, nos vamos a opciones y configuramos en esta área cuando empieza la semana, le decimos lunes, si no uno va a programar domingo, y aquí le ponemos 8 de la mañana y hora de salida a las 5. ¿Son 8 horas diarias? Sí, correcto. ¿Cuántas horas por semana? Son 56 horas. ¿Cuántos días por mes? Son 30. Y luego le damos a aceptar. El tercer paso, después de darle a aceptar y no hay información del proyecto, ya sabemos que si no le cambiamos el 9 por el 8, entonces no está calibrado el calendario. Si ustedes no hacen este cambio, allá les va a dar otra hora. Entonces tenemos que primero aplicar el calendario que creamos y ahí entonces le cambiamos el 9 por el 8 y le damos a aceptar. ¿Cómo comprobamos que está listo? Ingresando una actividad y inmediatamente él te dice que a las 8 entrar y a las 5 salir. Ustedes tienen que cerciorarse de la hora de entrada y salida de su calendario. Si no, les va a dar error el proyecto. Les va a dar error. Entonces, tienen que calibrarlo. Esto es calibrar. Que ustedes puedan utilizar todas las opciones del calendario para lograr la hora de entrada y salida. Ahora bien, ya obtenido esto, no voy a crear tablas porque ustedes ya saben crear tablas. Ya saben el concepto del balance de costos y las unidades de medida y las cantidades autorizadas versus las reales y el cálculo físico calculado. Nos vamos a ir directamente a las 4 tipos de estructuras de trabajo. La primera se llama WS o EDT. Esa se logra en trabajo conjunto con la WO, que es esta que está aquí. En vez de decir nombre de tarea, le cambiamos al nombre que diga WO o perfil analítico de trabajo. WO o perfil analítico del trabajo. Y la van a aceptar. Lo que sigue después es el OBS y el RBS. El OBS se logra insertando una columna. Puede ser texto 1 o 10, lo que ustedes quieran. Texto 1 si no está reservado. Y a texto 1 le vamos a decir que se va a llamar la OBS. La etiquetamos como OBS. O sea, el Organizational Breakdown Structure. O sea, el perfil analítico de las organizaciones o departamentos o áreas. Y luego tenemos el RBS. Aquí le insertamos una columna. Por ejemplo, texto 2. Y lo marcamos, lo etiquetamos como, cambiamos nombre aquí.
y le ponemos RBS, que significa Responsible Breakdown Structure. O sea, la estructura analítica ¿verdad? La estructura analítica de los responsables. No los recursos, sino responsables. Aquí me hace falta insertar una columna, la EDT, que en inglés significa, hablamos aquí, campos personalizados, ahí le vamos a decir, ahí simplemente lo que cambiamos es el título, porque es un campo que viene por defecto y no se puede marcar. Solamente nos permiten poner el título. Entonces aquí es WS, el Work Breakdown Structure. Tanto su nombre en español como en inglés. Ahí está. Entonces, estas cuatro estructuras son importantes. Una define el código del desglose y otra define el alcance del trabajo, donde entendemos cuál es el producto y cuál es el entregable, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que este sea un proyecto desarrollo de una app, donde el primer paquete de trabajo se va a llamar diseño, ¿verdad? El otro va a ser desarrollo, pruebas, implementación, capacitación, ¿verdad? Entonces, acá, fíjense que todo en el perfil, todos tienen el mismo perfil, uno seguido de otro. Para que eso se diferencie, desde perfil de diseño hasta capacitación, y nos vamos a tarea, y en tarea le aplicamos sangría. Fíjense que ahora es el 1 proyecto. Estoy en clase. Y el 1.1 es diseño, 1.2 desarrollo, 1.3 pruebas, así sucesivamente. Entonces yo ya tengo un perfil, ya no son actividades, no son partidas. Si nosotros tuviéramos esto con la misma numeración que el 1, después el 2, esas son partidas. Esto ya es un perfil. Entonces, diseño, vamos a suponer, bueno, aquí van a haber dos empresas. Una empresa que diseña y una empresa que desarrolla el código. Entonces, vamos a nombrar la empresa, que se va a llamar la empresa X, ¿verdad? Es la que está a cargo de todo el proyecto, es la que firmó el contrato y es la que aparece en todos los aspectos legales. Pero diseño, entonces esa empresa X contrata a una empresa Y para que haga el diseño. Y la empresa de desarrollo es la que se va a hacer la H, ¿ya? Entonces, cada uno de estas empresas tiene un responsable. Vamos a decir que la empresa X, que es la que está de cara legal a cubrir todos los aspectos, penalidades, etcétera, se llama entonces Nino Milton. Le ponen hasta el apellido. La Y, entonces, ese es vamos a decir que el diseño en la empresa Y, o sea, César. Y el otro H de desarrollo va a ser Juan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ya tenga aquí abierto con entregables de diseño, fíjense bien esto, y aquí le diga que aquí en diseño vamos a hacer interfaz de usuarios. La interfaz de usuario es un entregable de diseño. Le aplicó la sangría y interfaz de usuario, yo le asigno un recurso. El recurso se va a llamar María. Y María va a trabajar a tiempo completo asignado a ese recurso, a ese entregable. Entonces, aquí yo ya tengo a María. Y desarrollo, entonces vamos a insertar otra tarea y vamos a decir que se va a hacer el entregable código fuente. Y el código fuente, que tiene que ser parte de desarrollo, tengo que aplicarle sangría. Y entonces código fuente, vamos a asignar el recurso que se llame Mario.
Mario. Y le damos acá tiempo completo con 1. Entonces, ¿qué viene esta estructura? Nunca en la vida, pero lo asignamos mal, se lo asignamos perdón, a Mario está en la actividad. Aquí está. Juan es el responsable de desarrollo. Quiere decir que todos los recursos asignados a esos entregables tienen que abocarse a Juan. Entonces uno presenta esta documentación antes de arrancar el proyecto y uno se pone de acuerdo con todo el mundo y dice, miren, estas son las personas, líderes y sublíderes, que van a ustedes a honrar cuenta. Entonces Mario nunca puede bypassar a Juan y pasar la información directamente a Milton. Nunca, porque si no lo Claro, esa es penaliza. la jerarquía. La jerarquización de los responsables para evitar qué cosa, el bypasseo, ¿ya? Que mucho se da en los proyectos. A veces Mario, por salirse de role vivo, viene y dice mira, yo el código fuente te lo puedo hacer en menor de la consultoría. Si me contratan a mí, entonces se va directo donde mí. Entonces, si me contratan a mí, yo te lo hago a menor tiempo y menor precio. Dámelo a mí. Eso se da. Comienzan a serruchar a la misma empresa, los mismos recursos. Entonces, para evitar esas cosas, uno le dice, ve, tu responsable es Juan. Juan le tiene que reportar a Milton, César a Milton, y así sucesivamente. Identificándolos entonces en las empresas que se encuentran cada uno de ellos. Y lo que hace posible estas 4 estructuras de trabajo es que vos mantengas el orden y el control. En una vas a ir viendo cuál es tu ciclo de vida, cuáles son tus productos, cuáles son tus entregables. En otra vas a ir viendo códigos contables, porque todo este código después se convierte en un código administrativo o un catálogo de cuentas. Ahorita está representado con números nada más, pero lo podemos transformar tanto en números como también en letras y una combinación de ambos. Entonces, ahora, aquí falta el tema de que cuando yo termine el interfaz de usuario o el diseño, entonces yo tengo un hito que se llama acta de recepción, ¿no? Acta de recepción. Y esa acta de recepción, ustedes ya saben que el hito es representado como el 0. Y entonces en la interfaz de usuario, vamos a decir que nos vamos a dilatar 10 días, vamos a darle ya días a esto, aunque no es el procedimiento porque hay que seleccionar primero el PDM y después los días, ¿verdad? Pero vamos a irnos por aquí, código fuente rápido, le decimos que va a ser 15 días, vamos a decir que las pruebas van a ser otros 12 días, pero 5 días, implementación va a ser 7 días y la capacitación va a ser 5 días. ¿Ya? Entonces, en código fuente tenemos otra acta de recepción. Tenemos otra acta de recepción que es para poder pasar de desarrollo a prueba. Sin esa acta de aceptación de la entregable de desarrollo código fuente, nunca vamos a poder llegar a prueba. Entonces aquí viene algo interesante con relación a los filtros. En los filtros, ustedes se van aquí donde dice diagrama, perdón, se van aquí donde dice en las vistas. Y en las vistas, espera un momentito. Entonces aquí en vista les aparecen filtros. Y sin filtro significa, obviamente, que cuando pasamos un estado de un filtro a otro, tenés para resumir de hitos, cuando tenés un archivo muy grande y solo quieres ver los hitos y le das clic, entonces él él te saca de todo el panorama, lo que no sea hito, lo esconde y él solamente te deja lo que corresponde. Entonces, lo que dice sin filtro es eliminar el hito como filtro para regresar a como estábamos antes. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras cosas más hay? Intervalos de tareas, planeación de sprint, tareas activas, tareas completadas, tareas críticas, tareas de resumen,
tareas incompletas, tareas restantes del sprint, tareas retrasadas. Miren esta opción de tareas retrasadas, te va del tiempo. Si hoy arranco el proyecto y ya estamos en la semana que viene, entonces, y las que se te deberían de haber cumplido antes de la semana que viene, entonces vos querés ver cuáles son esas que están retrasadas. ¿Para qué? Para que entonces tu seguimiento sea muy puntual a aquellos recursos que en las próximas reuniones van a tener que decir el porqué de su atraso. Luego tenemos eh, otras opciones como cada vez que ustedes están trabajando, aquí les aparece un iconcito hacia abajo, miren, ¿ya? Cada columna tiene esa flechita hacia abajo, donde tú también puedes seleccionar acordes a el Excel. como el Excel, ¿verdad? Si aquí aparecieran fechas, vos solo centrás 2011 y todo aparece 2011. Ya, ese también es parte de una de las opciones de filtro. Es sencillo, muy sencillo, ¿ya? Todo eso se encuentra en vista a nivel de filtro. Es muy sencillo, pero a veces la gente viene y dice, ¿dónde es que está esa información? ¿Cómo lo logro? ¿Ya? Y luego tenemos grupos. Los grupos, ¿verdad? Ya lo representa de otra manera. Si le damos hito, miren cómo lo hace. Se lo agrupa por qué. Se lo agrupa por, como que si fueran, marcos de referencia y te lo pone con un dibujito y color, ¿ya? Ese hito. Si querés, por ejemplo, las prioridades o querés el estado, la duración, ¿verdad? Entonces ya él te va a ir colocando acorde a tu requerimiento. Ahora, hay algo muy importante y que es necesario que ustedes sepan. ¿Cómo yo logro colocar el EDT en el perfil? Que aquí me aparezca, en vez de que me aparezca aquí a la par, me aparezca el 1.1.1 aquí a la par de interfaz. Ustedes han visto EDT donde aparecen estos EDT aquí adentro. Entonces es muy fácil. Simplemente es encender el diagrama de Gantt de formato donde dice número de esquema. Ustedes lo activan y miren lo que hace. Guácata. ¿Ya? Entonces pueden ustedes tener la columna aparte o la esconden y tienen ustedes entonces su WBS con el WO en una sola columna. ¿Qué? Este es importante porque a veces la gente te pide esta información así de esta manera. ¿Sí, aló? ¿Aló? ¿Alguien abrió el micrófono? Hola, hola. Parece que no. Entonces esto es importante. El simplemente hecho de saber que en el diagrama de Gantt de formato, usted puede encontrar el número de esquema. Con el número de esquema es una manera mucho más rápida y visual de identificar el nivel de esquema y su entrecable. Entonces, ya saben, ¿verdad? Así es como se hace. Entonces, lo de la estructura, todo eso ustedes ya saben y lo marcan. Lo de la asignación de recursos, ya vi que ustedes lo mencionaron, pero también quieren saber del material, cómo se agrega. Material se agrega como como parte de la estructura de costo, ¿ya? Y si nosotros nos vamos aquí, nos regresamos al diagrama donde dice hoja de recursos, ya María directamente desde la asignación de recursos yo lo agregué y entonces se agrega que también en la tabla. Pero también puedo decir de que voy a ocupar un material recurrente o vamos a decir suministro. Suministro, vamos a decir, suministro es muy variado, ¿verdad? Estamos trabajando en una licitación. Una licitación es un proyecto. Tiene un inicio, tiene una finalización con la entrega de la propuesta técnica y económica. Todo proyecto, su concepto dice que es un esfuerzo temporal para entregar un producto o servicio. Entonces, el preparar una licitación, que al final el entregable que tú entregas es la propuesta técnica económica. Entonces vas a necesitar de suministros como papelería, tinta para la impresora, reglas,
Tú haces un listado de todas las cosas que necesitas para que vaya elegante esa propuesta. Entonces vos cambias trabajo y le pones material. Y si te fijas, él te quita todo lo que corresponde ahora y te da una tasa, un monto que le vas a ingresar. Obviamente ese monto tú lo calculas en Excel de la sumatoria de todo el material que necesitas de oficina. Y simplemente lo que hace es caer ahí. ¿Qué cosa es? Es el monto de la sumatoria total, que son 10.000 córdobas, vamos a ponerle. 10.000 córdobas. ¿Ya? Te dice acumulado, va a ser prorrateado. ¿Por qué? Porque esos 10.000 no los vas a consumir el primer día. Lo vas a ir consumiendo poco a poco a medida que lo vayas necesitando. También está la opción, en vez de prorrateo, era al comienzo. Tal vez vos decís, bueno, yo necesito los 10.000 de una sola vez. Entonces tú lo configuras al comienzo para poder comprar de una sola vez las cosas. Si lo dejo prorrateado, entonces él te va a desmembrar los 10.000 por el tiempo que dura el proyecto. O lo necesito al final. Lo vamos a dejar en comienzo porque tú eso lo vas a requerir en una fecha específica, acorde al PDM que tú hagas del cronograma. En ese día que calce el cronograma, ese día vas a necesitar esos 10.000 córdobas para comprar todos los insumos. ¿Ya? Ese es material. Entonces, tenemos trabajo y tenemos material. Y al ingresarlo, ¿verdad? Vamos a irnos ahora al diagrama de GAM y vamos a decir que para cuando inicie interfaz de usuario, ¿verdad? Entonces ahí yo necesito ese material. Entonces te vas aquí a recursos, te das asignación de recursos y suministro le vas a decir 1, porque lo necesitas completo y le das a asignar. ¿Ves? Él te pone 10.000 de un solo, ¿ves? Ya viste, 10.000 córdobas. Te pone suministro, te pone a María, que no le hemos ingresado la tasa estándar. Obviamente, hay que ingresárselo para que sea parte de la estructura de costo. Ahora, fíjate bien, si nos vamos a ver una tabla que se llama la tabla de costo, vas a notar de que los costos fijos están libres, no hay nada. ¿Por qué? Porque él va acumulando tanto las tasas de hora hombre como de los costos, como los costos de materiales aparte. Y él lo suma cuando tú ingresas este costo fijo. ¿Este costo fijo de dónde viene? Viene de la tabla que multiplica las cantidades por el precio unitario y el precio total con el factor de venta. Entonces es el que vas a meter aquí para que se combine con otros costos de la estructura. ¿Entienden? ¿Comprenden esa parte? Porque obviamente la estructura de costos, por la misma palabra como lo dice, es una estructura de costos directos y costos indirectos, ¿ya? Que ustedes tienen que identificar y preparar. Entonces, en la tabla de balance de costos, pregunto, ¿ahí que se ven? ¿Los costos directos o los costos indirectos? Los directos. Correcto. ¿Ya? Entonces te haces la pregunta, ¿a dónde meto los costos indirectos entonces? Entonces vos tenés que pensar de tus costos indirectos que vas a tener. Vas a tener que, no sé, dependiendo de esté el proyecto, vas a ponerle que necesitas transporte, ¿verdad? Vas a necesitar además de transporte, vas a necesitar Agua. un contador que te mire la contabilidad del proyecto. ¿Ok? Entonces, todos esos montones los vas a meter ahí mismo dentro de la asignación de los recursos, hora hombre, de los suministros, ¿verdad? O dentro de los costos fijos. ¿Ya? ¿Entendieron entonces la diferencia entre asignación de recursos, hora hombre y material? Nosotros no vamos a venir en la hoja de recursos y colocar todo el tema de los materiales como lo armamos nosotros en el balance de costos. Esa hoja de recursos
es meramente para algunas cosas que sean recurrentes. Por ejemplo, donde coloquemos en inventario que normalmente necesitamos de clavos constantemente. Entonces nos metemos en esta área, ¿ya? Pero yo lo que he visto de las prácticas que hacen es que realmente materiales queda muy chiquito en esa hoja de recursos. Entonces lo utilizamos prácticamente en lo que respecta a todo el catálogo de ofertas dentro de la ADT. Pero si ustedes quieren usar de la hoja de recursos, pueden utilizarlo, ¿verdad? Siempre y cuando sepan de que son los suministros, son aquellos materiales que constantemente en obra se necesitan tener en inventario, ¿ya? Pegamento, cintas, cosas así. Pero los materiales de peso, los materiales con costos grandes, como por ejemplo, te están esperando un cable eléctrico de no sé cuánto tamaño, ¿verdad? Entonces, que cuesta casi 1 millón, entonces eso lo van a dejar ustedes dentro, porque a medida que ustedes van a ir cableando, ustedes van a ir midiendo lo que hicieron en el día y eso lo van a reportar en las cantidades reales. ¿Cuánto cable se consumió versus lo que hay ahí o lo que hubo? Entonces ustedes van a sacar el avance físico de la instalación del cable. Eso no aparece aquí en la hoja de recursos. Ustedes nos vamos otra vez a tarea, en tarea, y le decimos aquí en hoja de recursos, ustedes lo que ven aquí es un tipo de trabajo, una tasa, una capacidad, un costo uso, un acumulado y un calendario. No hay más nada. Aquí no hay nada de cantidad autorizada, aquí no hay nada de precio unitario, aquí no hace multiplicación. Por eso es que les digo que esta tabla de recursos sencilla es para otro tema. Lo crudo, lo verdadero de los costos directos, donde están todos los materiales, donde están lo que ustedes van a ocupar para obra, ustedes lo tienen que llevar, es a nivel de los entregables del proyecto, es decir, aquí. Aquí tienen que colocar clarito cuál es el entregable, ¿verdad? Y qué es lo que se va a utilizar del entregable para poder lograrlo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿quiénes más llegaron? Hay una inasistencia bien pobre. ¿Ah? Hay 6 personas, dicen. Bueno, está Mario, Isaac, Aníbal, Osmar y Milton. Habemos 5. 5 de mucha gente que ha faltado. Mario, ¿hiciste el trabajo del jardín? ¿Lo lograste hacer? No lo pude hacer, ingeniero. No tuve Bueno, tiempo, pero lo que sí estaba trabajando uno, bueno, que yo lo hice, pues le DT, todo, pero aparte, no es precisamente del parque. ok. Bueno, entonces te queda esta semana para que lo leas, porque el único que lo hizo fue Nirón Milton. Entonces, si él lo logró hacer teniendo trabajo en paleta, ustedes también lo pueden hacer, entonces, ¿oyeron? Ok. Ok, entonces, dentro de las competencias, también menciona, pero Mario no me ha llenado de la competencia. Mario, tómese su tiempo para lo de la Eh, competencia. No ya la lo subió. envié al WhatsApp, se lo envié al grupo. Vamos a ver a qué Mario va a decir. Ajá. Entonces, Mario dice que, efectivamente. Bueno, ya esto ya lo sabes, que lo tenés que cambiar para acá. Aquí todo pone checkmark. Solamente comprendo la importancia del buff. Ok, ya el resto lo sabe usar. Muy bien, excelente. Entonces, lo único que es de sus compañeros, como Isaac, Omar, Aníbal, había había ciertas cosas que ya, pues, ya las vimos ahorita, ya las pueden dar como checkmark, que es muy sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a explicar. Cuando nos vayamos entonces a ver la vista de la tabla de entrada,
para poder pasar de la línea de base para el seguimiento y control, ustedes saben que nosotros necesitamos saber cuál es el porcentaje estimado por corte. Eso fue una competencia que me la pusieron como que no la saben o no la entienden. Es como que nosotros partamos de la idea de que los cortes van a ser cada mes, cada trimestre, cada semana. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esos cortes? ¿De qué sirve ese tema? ¿A qué, o sea, cuál es la cuestión de decir corte? Corte o reuniones técnicas. Corte es el corte o periodo de lo que yo voy a evaluar de parte de mi equipo, porque tengo que ver eso. No voy a pasar todo el tiempo asumiendo que el equipo está trabajando en sus asignaciones. Tengo que medirlos. Y al medirlos, lo tengo que hacer de manera ordenada. Les tengo que avisar a ellos que los voy a evaluar cada mes. ¿Ya? No es como ciertas personas por ahí que conozco que arrancaron un proyecto y no dijeron nada de eso. Y entonces la gente estaba trabajando y de repente les cayó encima que vamos a revisar, hacía quemarropa, sin que ellos se preparen. Tampoco hay que ser malo, ¿ya? O sea, hay que ser ordenado, hay que venir y decirle a la gente, mira, la evaluación consiste en qué tanto has avanzado a una fecha específica. Entonces ya ellos que se preparan en decir cuáles son los problemas que tienen, cuáles son los obstáculos que se encuentran en el camino, porque tú cuando lo vas a evaluar le tienes que decir en qué lo vas a evaluar, cuáles son los criterios de evaluación. No es que simplemente es el corte y ya. El 21 es el corte y listo, te voy a ver, te voy a examinar. No, tenés que prepararse esta persona para esa examinación, como un examen. Profesor, ¿qué es lo que va a cubrir en el examen? Ah, va a cubrir solamente esto y esto y esto y esto. El resto va a ser para el próximo parcial. ¿No se acuerdan de la universidad? El profesor les avisaba. Pero habían profesores ratas, ¿verdad? Que no te decían, estudien. Ahí van a saber qué es lo que les voy a examinar. Pero eso no se hace. No tienen que avisar a la persona de qué se va a evaluar. Entonces, el porcentaje esperado, yo le digo al recurso, mira, tu asignación a la fecha de corte tienes que producir el 30%, tanto físico como financiero. ¿Ya? Por qué financiero? Porque yo en base a eso voy a cobrarle al cliente tu trabajo para después venir y pagar los compromisos de la empresa e inclusive poderte acumular tu salario mensual. No quiere decir que en ese momento te lo voy a pagar, no. Al 30 yo tengo que acumular ese salario en base a tu esfuerzo de trabajo y lo que hiciste en el mes. Entonces, ¿cómo yo sé esos porcentajes esperados? Entonces, yo les expliqué a ustedes que usaba el comando proyecto, la fecha de estado y de actualizar proyecto. ¿Ya? Para en este caso, arrancamos partiendo que necesitamos insertar la columna del porcentaje completado porque es la guía. Entonces, en el nivel del GAN, yo voy a dibujar la, la línea de fecha de estado, fecha de corte, con el estilo que ustedes mejor crean y el color, yo generalmente le pongo rojo y le vamos a aceptar. No se dibuja porque todavía necesitamos, ya sea aquí o aquí arriba, como ustedes mejor lo vean, ustedes colocan sus reuniones técnicas como una buena práctica, pero no necesariamente lo tienen que hacer así. Ustedes pueden venir y decir, bueno, cada cierto tiempo yo voy a evaluar. Entonces aquí yo configuro la escala temporal haciéndole doble clic y le digo que el nivel intermedio lo voy a manejar en meses y el nivel inferior lo voy a manejar en semanas. Miren esto, esta diferencia. Semana. Y lo voy a aceptar. Entonces aquí fácilmente yo puedo ver la semana del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Entonces yo aquí tengo mi fecha de corte. Cada semana yo corto. El próximo va a ser el 9. ¿Ya vieron? Yo puedo haber hecho
reuniones acá como venimos acostumbrando, como las buenas prácticas. Así como acá, como arriba, como lo puso el ingeniero Milton. Pero también lo puedo jugar aquí, con la escala temporal, que me permite, ¿qué cosa? Cuando le doy el doble clic, me permite tener tres niveles, nivel superior, nivel intermedio y nivel inferior. En el nivel intermedio le pongo los meses y en el nivel inferior me permite llevar el control de lo que yo estoy haciendo, tanto en meses, semanas, días, horas o minutos. Bueno, no sé qué proyecto hay de que manejas minutos, microproyectos, podríamos decirle, ¿verdad? Yo llevé proyectos de horas, ventanas de mantenimiento, me recuerdo con los bancos, que entrabas a las 2 de la madrugada, la mujer de la casa te decía que lo que haces vos pegado a la computadora a las 2 de la madrugada, tengo que trabajar. Y estas, ya comenzaban a sospechar que, vos estás con alguien ahí, no, estoy trabajando. ¿Qué trabajo es de las 2 de la madrugada a las 4? ¿Eh? Porque a crear conflicto, bueno, por eso uno le explica, mi trabajo a veces me demanda horarios fuera de la jornada laboral. A veces necesito trabajar de noche como trabajo en la madrugada. Los bancos eran manos remotas en la madrugada. Eso era una desvelada que me pegaba, pero uno se acostumbra. Pero te exigía la empresa que a las 8 tenía que estar entrando en la empresa después de tus ventanas. Era bien fuerte. Entonces, de las 2 a las 4 teníamos que hacer un plancito de cara a reparar algún servidor en el data center de un banco. Teníamos que hacer alguna actualización. Habían problemas de hardware, de software, y eran a veces proyectos pequeños de hora muy críticos. Y me recuerdo uno que hasta dolor de cabeza me dio en la madrugada y todo, me dio hasta congestión porque cené bien pesado ese día. Yo había, hay project manager que se encargan de crear a su equipo, acorde a los perfiles que el sistema de la empresa te brinda. IBM en ese momento tenía una vaina que se llamaba QSI, y el QSI era tan bello de que vos entrabas a armar tu equipo de trabajo y te aparecían los perfiles, las fotos, todo lo de la persona que estudió, su experiencia, las evaluaciones que le han venido haciendo la empresa por Q, si el tipo es dedicado, si el tipo, inclusive hasta reportes encontraba del psicólogo de la empresa, porque yo andaba buscando gente con talento. Había gente con talento y había otra gente pues que estaba en ese proceso de ser el mejor. Obviamente agarraba a las personas que no estaban en el proceso, porque son los que necesitaba pedirle a ellos aceleración en algunos temas, aplicabilidad, etcétera. Entonces yo vengo, obviamente, no todos los recursos que se encontraban en el QSI eran de Nicaragua. Habían unas personas con una trayectoria brutal de Panamá, Honduras. Y ahí mismo en el QSI, en el perfil de ellos, te aparecía la carga horaria y los diferentes tipos de países y proyectos en que estaban. Entonces vos ahí organizabas el día que vos lo necesitabas, lo agendabas ahí mismo en el sistema. Imagínate qué bonito eso. Bien. Entonces, lo agendo, lo coordino con el project manager del país. Eran tres chavalos, uno de Panamá, uno de República Dominicana y otro de Costa Rica. Que yo cuando arrancaba el proyecto con el cliente en remoto, bueno, no estaba en el banco, pero estaba desde mi casa, entonces yo ya los contactaba a ellos y ellos ya se metían. El asunto está que ese día, eso fue, me acuerdo que fue con un problema de un swap disco en caliente de uno de los servidores de BDF que estaba dando problemas, y al parecer en su RAID solo habían, creo que eran dos discos imágenes, uno que se dañó y el otro que si se dañaba se les caía todo el sistema de red de cajeros a nivel nacional. Eso era un clavo enorme, bro. Entonces, si eran dos discos, uno esclavo y uno maestro espejo, entonces uno de ellos estaba fallando y había que cambiarlo y hacer la replicación de datos del disco maestro al disco esclavo en tiempo real. O sea, ese era un proyecto súper crítico. ¿Va? Yo tenía un plan A y un plan B, que si a la cantidad de minutos, segundos, la gente tenía problemas, hacía algo que se llamaba rollback.
El roadmap era dejar lo que estábamos haciendo transparentemente, como que nadie tocó nada, imagínense, ¿ya? Y un plan C para poder seguir trabajando hasta llegar y completar con el resultado, que era meterle el disco nuevo con la replicación de datos. Bueno, eso no fue el problema. El problema es que estaba ya en la ejecución y viene y me mandan un correo diciendo que necesitaban retirar a los recursos en ese momento, los de Panamá y Costa Rica. ¿Qué? Le digo, no, pero no puede ser, ya los había reservado, pero tenemos apagando un fuego, que son los especialistas que se necesitan en un data center que se va a caer todo, los necesitamos ya. Me los quitaron. Ah, vieras qué complicado esa madrugada. Me dio dolor de cabeza, me dio currutaca, me dio de todo, bro, con la pena con el cliente, y pues fue terrible. Pues ventas tuvo que ver, el gerente general el día siguiente, la vaina pues que quedó ahí eso inconcluso, y hasta casi una demanda recibimos y todo por el cliente, porque se enojó, obviamente. Y pues me dice, no, Artur, no, tú no eres de la culpa, tú lo armaste todo, tú lo planificaste exactamente, lo coordinaste con los recursos y te lo quitaron, esto no se hace. Entonces que se hizo un pleito esa vaina. PF no quería saber de él por un buen tiempo y tuvieron que ahí manipularlo con venta, dándole regalías y vainas. Fue terrible, pues. Entonces aquí yo tengo mi proyecto por semana. Entonces yo voy a cortar al 12, perdón, al 2 de diciembre voy a cortar. Entonces yo ya tengo dibujada la línea, ¿verdad? Yo solamente me voy a proyecto y le digo fecha de estado, y me voy aquí a la semana del 2 de diciembre, que es lunes, y le doy a aceptar. Miren, los rayos. ¿Cuáles son las actividades que van a afectarse? Desde la primera, de interfaz de usuario, código fuente, pruebas, todo eso se van en el saco, ¿ya? Entonces, yo necesito saber cuál es el porcentaje esperado de cada una de ellas, porque ahí yo no me lo sé. Ahí, no, ahí puede ser el 20, el 10. ¿Cómo calculo eso? ¿Quién me dice cuál es el porcentaje de esperado de prueba? A ver, Aníbal, ¿cuál es el porcentaje esperado de prueba? ¿Cuánto sería ahí? Ahí aproximadamente un 60%, ingeniero. Imagínate. Y si fuese más o fuese menos, no podemos estar en ese rollo, ¿verdad? Claro. Entonces, miren lo que se hace. Me voy a actualizar el proyecto y le digo programar trabajo, perdón, le digo actualizar trabajo completado al porcentaje completado, ¿verdad? ¿De qué? De todo el proyecto. Miren lo que hace, qué lindo, qué bello, qué proyecto. Mira, plágata. Entonces, este es el 30%. El código fuente al 20%. ¿Cuánto dijiste en prueba? Mira, el 60%. 60 casualmente. 60, mira, le diste. El otro 43% y capacitación al 60%. Estos son los porcentajes esperados por corte. ¿Estamos claros ahora? Entonces ustedes vienen, anotan la fecha del 2 de diciembre. Ya les dije, ustedes agarran un póster. Se llama póster. Agarran un sticky note y entonces en el sticky note ponen a crear uno nuevo. Le ponen la fecha, que es el 2 de diciembre, y entonces ponen que el 1.11, ¿verdad? Es el 30%. El, el acta de recepción no hay necesidad. Los hitos no hay necesidad. El 1.2.1, porque las actividades que yo tengo con recursos asignados. Ese es el 20%. Luego tenemos que el 1.3 es de 60%. El 1.4
que es el 43%, y el 1.5, que es el 60%. ¿Ya? Ahí está calculado a la perfección, sin dudar. No podemos dudar de eso. ¿Cuál va a ser el próximo? El próximo va a ser al 9 de diciembre. ¿No? Al 9 de diciembre. Obviamente, esos porcentajes se acumulan con el siguiente. Entonces ahora me voy y solamente cambio la fecha de estado, el corte, la línea de corte al 9, lunes 9 de la próxima semana. Clágata. Y él se mueve ahí. Quiere decir que todas esas tienen que estar al 100 menos la de código fuente. Código fuente es la que vamos a descubrir cuánto es el porcentaje. Si en el primero fue 20, aquí me va a poner el saldo, ¿verdad? Entonces ahí yo simplemente voy a restar lo que me dio menos lo que había en el periodo anterior. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo, ¿verdad? Me voy a actualizar el proyecto, el porcentaje completado, el proyecto completo, y lo voy a aceptar. Entonces aquí ya esta actividad tiene que haber estado al 100%. Entonces yo vengo con mi post-it y digo, pues, el 9 de diciembre, el 9/12, el 1.11 ya tuvo que haber logrado su 70%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el periodo anterior del 2/12 era el 30. Obviamente, en el siguiente solamente era el 70. Lograrlo. Luego, el 1.2.1, entonces ya dice que deberías tener, ¿qué cosa? El 67%. Pero en el periodo anterior era 20. Entonces, ¿cuánto es lo que corresponde al 9 de diciembre de evaluar? A ver, Isaac, ¿cuánto sería? Mario, ¿cuánto sería? Aníbal, ¿cuánto sería? Al 9 de diciembre, ingeniero. 47%. 47%. Es la Correcto. resta. Es la resta, así es, correcto. 47%. Si en el otro era 20, aquí está, miren, 20. Y luego ahora 67, ¿verdad? No, espérate. Así, sí, 20 más 47 son 67%. Ok. Ahora vamos con el 1.3. El 1.3 al 100. Entonces, a ver ahí, Isaac, ¿cuánto debería haber? Ya voy. ¿Cuánto sería ahí, Isaac? Si al 9 de Sería diciembre está al 100. ¿Cuánto sería? el Está fácil. 43%, ¿no? No. A ver, el 1.3 en el periodo anterior era 60. Y ahora es 100. A ¿Cuánto 40. tengo que poner ahí? 40. 40. Así es. Luego el 1.4. El 1.4, ¿cómo sería? 57. 47. 57. Ya la diferencia. 57%. Muy bien la diferencia, ¿verdad? ¿Y el 1.5? 40. El 40 otra vez. ¿Eh? Ahí está. Entonces, pero fíjense que falta solo una por evaluar. Esa la tengo que ver en el próximo corte, que es el 16. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Obviamente, muevo esta fecha de estado para el 16 y le doy a aceptar. Clácata. Entonces, ahí yo le digo a ese recurso, que voy a evaluar el saldo pendiente. ¿De cuánto es? ¿Cuánto debería ser? Para el 16 de diciembre, solamente entonces es 1.2.1. ¿De cuánto porcentaje? 100 menos 67, ¿cuánto es? 33, 23. ¿verdad? Correcto, 23%. ¿Ya? ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama porcentaje esperado. ¿Ya? Esto se llama cálculo del porcentaje esperado.
o programado, le dicen también, programado. Eso es parte de tu planificación antes de ir a la ejecución. Entonces, si yo ya tengo, miren bien qué bonito esto, si yo ya tengo estos porcentajes y quiero sacar el avalúo por corte, hagámoslo. Entonces, eso sí, voy a requerir, ya ahí yo no necesito tener, fíjense que aquí esto ya no necesito tener esa referencia, vamos a ponerlo todo en cero, porque eso se hace solamente para sacar con exactitud lo que yo necesito medir a mi equipo de trabajo. Entonces ahora me voy a ir a vista, tabla, estaba en la tabla de entrada, ¿verdad? Sí. Entonces lo que tengo que esconder más bien es esto, ocultar, y entonces aquí le tengo que decir insertar columna y busco la letra de C de costo. Vamos a hacer unos costos rápidos. La interfaz de usuario eran 10.000, el producto del material, no había nada compuesto. Si quiero agregar algo compuesto a interfaz de usuario, además de suministro, tengo que ponerle a María. Entonces nos vamos aquí a tarea, decimos hoja de recursos, y vamos a poner a María que se gana 160 córdobas a la hora. 160 córdobas a la hora. Mario trabaja, este es el 360 córdobas a la hora y el otro es fijo. La cosa cambia cuando le agregó la tasa estándar, porque va a calcular la duración en base a la hora. Entonces me voy al diagrama de Gantt y entonces ya te dicen, miren, la interfaz de usuario es 22.800. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hizo el cálculo de la hora hombre por la cantidad de días. Si la jornada laboral son 8 horas diarias y son 10 días, son 8. ¿Con cuánto? Estamos hablando de 80 horas, ¿verdad? Y 80 horas con la tasa estándar de María, entonces ya te da el presupuesto de esa cantidad. Vamos a decir que las pruebas las vamos a hacer en 4.000 córdobas, por dar un número, y la implementación unos 5.000 y la capacitación unos 3.000. Entonces tenemos un presupuesto total de 105.000 córdobas, ¿verdad? Entonces miren esto. Si yo ya sé que si yo quiero sacar el avalúo del primer corte, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ustedes agarran el stick y dicen, ¿cuánto es el 30% de 22.800? 6.840. Ustedes tienen derecho a cobrar 6.840 de esa actividad en el corte. ¿Cuánto tengo que reconozco por el nivel de porcentaje esperado programado? Entonces, ¿para cuándo? Para el 1.21 de 43.200. ¿Y cuánto es el porcentaje? El 20. Entonces, ustedes agarran la calculadora y le ponen ahí 43.200 por 0.20, que son 8.640 córdobas. 8.640 córdobas. ¿Van entendiendo la importancia del porcentaje esperado? Porque si yo no calculo esto, ¿ustedes cómo van a saber cuánto van a cobrar? ¿Ah? Si yo ya necesito saber ese dato. ¿Por qué? Porque esto ustedes se lo enseñan al equipo antes de ir a la ejecución y ustedes hacen que el equipo cobre conciencia de la importancia del cumplimiento de sus asignaciones. Porque si no cumplen, no cobramos. Porque si no cumplen o están incumpliendo, entonces no alcanzamos la producción al corte. Y la producción al corte la tenemos que alcanzar para que todo el mundo se pague. Entonces, que no vengan con el ay, ¿verdad? De que no te pagamos o te pagamos parciales. ¿Por qué? Porque fue tu culpa. La culpa fue de todo el equipo. Este tipo de reuniones, ustedes tienen que ser líderes y comenzar a decirle a la gente que todos somos un equipo y que si todos nos aportamos para la jugada maestra, entonces nos van a meter gol y vamos a terminar el partido llorando porque perdimos contra el Milán. ¿Eh? Igualito. Igualito como el fútbol, es igualito a los proyectos. ¿Verdad? A veces en el fútbol
cuando es por equipo de trabajo, ¿verdad? El capitán, el que tiene mayor destreza, el liderazgo y el que meta más goles, ahí no hay egocentrismo. Ellos saben de que ustedes si le pasan la pelota al capitán, el capitán va a meter gol, pero va a meter gol no por él mismo, sino porque el equipo ayudó para que él lo permitiera meter. Y entonces se ponen felices todo el equipo, lo abrazan, lo chiñean, porque la importancia del partido es ganarlo. No es porque Platini o Maradona o Pelé o CR8, ¿cómo que le llaman? CR8, CR7, el otro, ¿cómo que se llama? El famoso de Argentina. Entonces, se ve que no veo fútbol, ¿verdad? Entonces, ellos no están solamente para ser los representantes del equipo. Los representantes del equipo son cada uno de ellos aportando de acuerdo a su talento. Entonces, en un proyecto de construcción, uno cita a todo el mundo y le dice, mira, la Cayo Fiallo, para tal fecha necesito que produzcas tanto. Para vos tanto. ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Bueno, vas a buscar una estrategia, recursos, cantidad de recursos, el periodo de trabajo, vas a buscar que todos tus equipos estén listos, que no estén fallando ninguno, porque cada cosa que ustedes van a ir haciendo en el proyecto, si un equipo está con falla de mantenimiento o de repente están trabajando y se quiebra una punta de diamante, o si el equipo se recalentó y ya no funciona como cuando esté frío, o falta de gasolina, falta de diésel, o un accidente, esas cosas, ¿qué van a hacer? Van a hacer que no cumplas. Y el diablo es diablo y se va a meter a que no se dé. Pero hay que buscar la manera cómo va a batallar, ¿verdad? Hasta alcanzar esto que estamos haciendo nosotros. ¿Entendieron? Entonces, lo que es el porcentaje esperado, la importancia del porcentaje esperado programado versus lo que tenemos que estar cobrando por corte. Sí, se entiende, ingeniero. Ok, Esto que está haciendo en las notas se puede ¿sí? hacer directamente desde el programa, ¿no? También puedes crear una tabla Correcto, y en la correcto. tabla, en la columna, le pones la fecha y vas poniendo todo. Y cuando pongas en cero todo, ya te queda la tablita ordenadita con toda esta información. ¿Ya? Entonces a este monto le pones avalúo. Vas sacando los avalúos por porcentaje. Esas mismas cantidades te lo voy a demostrar cuando hagamos los cortes en el valor acumulado. ¿Cuál es el campo en Project que se mide el avalúo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el campo en Project para el avalúo? ¿Cómo se llama? C, P, CPTR, PR, CPTR, CPTR, ¿ok? trabajo El, realizado. correcto, el costo presupuestado del trabajo realizado es el CPTR. Ese es el avalúo. Y ahí vamos a ver esos montos cuando ahorita cortemos, van a ver. Sale exactito. Ya voy. Me van a permitir unos 5 minutitos, ¿sí? Que estoy solo aquí en la casa y me están pidiendo los chiquillos un vasito de agua. Un momentito.
Ok, entonces ahora vamos a ir, ya que tenemos presupuesto, tenemos secuencia, cronograma, duración, recursos. No tenemos las otras tablas, pero no importa. Lo que quiero es demostrarles a ustedes que ese cálculo previo que nosotros hicimos, Project lo va a reflejar como tal. Solamente con la primera actividad, que es el 1-1 al 30%, nos va a dar tanto el CPTP al corte, que es el CPTP, es el costo presupuestado del trabajo programado, es decir, es nuestro presupuesto. Si el proyecto era de $10,000 y se iba a hacer en 10 meses, entonces yo prorrateo mis $10,000 por corte de 1,000 para que a los 10 meses sean 10,000. Entonces, si es el 30% de los 22,800, obviamente por la cantidad de días, eso es lo que me va a dar exactamente el monto de 6,840, el presupuesto que está designado para ese corte. Entonces, mi avalúo tiene que ser igualito. Que ese es yo no puedo cobrar los 22,800 de primera a primera, el primer corte, no, porque se va dando acorde a nuestro flujo de caja. ¿Por qué las entidades financieras piden flujo de caja? Porque en base a eso ellos se van preparando sus gestiones, sus procesos internos para poder honrar con ese dinero, ¿ya? Entonces, igual pasa cuando estamos en un proyecto y la empresa constructora tiene su contratista. Debería el project manager poder hacer una proyección, o en inglés que se llama un forecasting, un forecast de a partir de donde arranca el proyecto, el porcentaje destinado a cubrir el salario fijo de todos sus trabajadores. Todo lo que sea respecto a la primera entrega, al primer semestre de lo que tal X empresa. ¿Cuántas empresas tengo subcontratadas y sus trabajos y proyectarlos en el tiempo? En el primer semestre, ¿cuánto es lo que debería yo debería de aguardar o de darle prioridad a ese pago para poder seguir avanzando? Todos esos cálculos debería hacer el project manager con la gente de arriba de una empresa. Él debería entregar todos esos números y todas esas cosas. ¿Para evitar qué cosa? Porque el project manager tendrá que buscar de otra manera de que su proyecto no se le salga del presupuesto, que su proyecto esté siempre dentro de los umbrales. Hay una supervisión muy estricta que viene y revisa y siempre te manda a reparar porque él dice no estoy conforme. ¿Qué quiere decir? Que tenés mala el tema de la calidad. No tenés una persona proactiva que antes que supervisión vaya a decir algo, esa persona ya se adelantó al problema y ya lo resolvió. ¿Evitando qué cosa? Evitando que se haga una reparación fuera de lo presupuestado. Entonces, necesitas tener y tenés que seleccionar muy bien a tu equipo de trabajo. No es por el peso de la página de un CV, no. Es si realmente esa persona sabe hacer el trabajo, ¿ya? ¿Y cómo se miden? Pues hay, en ciertos países hay empresas, eso es un buen negocio. En eso estamos nosotros tratando tratando que las empresas lo acepten el servicio. En ciertos países los profesionales asisten a este tipo de servicios porque le garantiza lo integral como gerentes de proyecto. Entonces, ustedes a veces tienen debilidades en ciertos aspectos y aunque un curso tomen, ustedes no saben si realmente lograron esas competencias. Entonces, hay empresas que te certifican competencias de trabajo, competencias específicas de la profesión. Entonces, a veces recursos humanos de estos países te pide ese certificado de competencia porque ellos confían en el aval de la institución que están garantizando que vos podés hacer algo específico. Por eso que por ahí nació el tema de las certificaciones y que es necesario y generó valor. ¿Por qué? Porque realmente
realmente estas empresas garantizaban el talento y llegaban estas personas a resolver y a generar valor, resultado. Entonces vamos a partir de aquí ahorita y le vamos a decir, miren, le voy a decir acá a proyecto, ¿no? Y le voy a decir establecer línea de base. Le digo aceptar y con darle a aceptar, entonces ahora nos vamos a tarea y le doy el GAN de seguimiento primero, donde yo compruebo de que la línea gris es lo planificado y la línea que está arriba en lo porcentual va a ser lo real. Y esta vista de GAN o diagrama de GAN, perdón, nos vamos a ir entonces a la vista tabla del valor acumulado, que es la que me interesa, ¿ya? Ahorita, de ver esos cambios de costos. Ya esto lo voy a decir modificar y la voy a poner visible en menú para no estar buscándola hasta el final. Y le voy a aplicar. ¿Ok? Entonces miren acá. El CPTP da los montos acordes. Aún todavía pues no hay corte. Sí, hijo, estoy dando clase, váyase allá, por favor, con su muñeco. Entonces, aquí yo, ¿qué voy a hacer ahora para poder reflejarlo? Miren que aquí está el CPF, el CEF, la variación de programación y el BAF. Por ahí decían de que el BAF no sabían qué cosa era. El BAF es la diferencia entre el CPF y el CEF. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, no dar chance, ya se me está acabando el tiempo. Pero esto es más que todo, si hay variaciones de costo, nos va a impactar obviamente al final del proyecto. Ya cuando el BAF comienza a dar negativo, prepárense, estimado, porque ya están con los pies hinchados. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a simular entonces, ¿qué dice el sticky note? Dice que es el 30%, el primer corte, el 30% de la primera actividad y después dice que es el 20, el 60, el 43, el 60. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué fecha es? Entonces tenemos que ajustar esta escala temporal para verla. No la estoy viendo, entonces le doy nivel intermedio meses, nivel inferior semanas, ¿no? Y le doy a aceptar. Entonces, el primer corte es al 2 de diciembre. Entonces, dibujo, porque la dibujé fue en el GAN meramente. En el de seguimiento no lo dibujé, por eso es que no estaba. Entonces le doy rojo y le doy a aceptar. Me voy a proyecto y le digo aquí entonces fecha de estado al 2 de diciembre y lo voy a aceptar. Miren cómo todos estos números cambian. Aceptar. ¿Ya vieron? Cambió completamente. ¿Eh? Entonces, acá, el 2 de diciembre, aquí estoy viendo si algo raro, porque el CPTP me dice 13.840. Si yo vengo acá, inserto la columna de porcentaje completado y la columna de físico completado, ¿verdad? Y aquí es el 30%. ¿Cuánto fue que nos dio? 6.840. Y aparecen 13.000. Aquí en el segundo sí, nos dio bien, miren. Nos dio 8.640. ¿Por qué en el de arriba nos dio diferente? ¿Será que calculamos mal el 30% de 22.800? Yo creo que se calculó. A ver, vamos a ver cuánto sale. 22.800 por punto 30. Son 6.840. No 13.000. No 13.000. Está raro. ¿Qué error hay aquí? Está cobrando, está el presupuesto, el presupuesto de la interfaz. Está mayor. 22.800. A ver.
Fíjate que está más arriba y no puede ser. Está malo. Está malo esto. Está malo porque aquí está cortando la línea al 2 de diciembre. Y los demás avalúes también. Aquí hay algo raro. 13.840. Con 30 podemos ver una cosita. Si le digo el 30%, ajá, ahí cambió. Y si le digo en el físico es el que manda, porque es el avalúo. Le doy el 30, me va a poner lo que nosotros calculamos, 6.840. Quiere hacer 6.840. Vamos a revisar. Información del proyecto. 8. Comienzo. Sábado 30. 1. Fecha comienzo. Aceptar. 30. Pero voy a eliminar la línea de base. Y voy a momentito, quiero revisar acá. Voy a ponerle not. Eliminó la línea de corte. Se ha ido algo ahí raro. 105, 105, correcto. Quiero revisar la hoja de recursos. ¿Sí? Ingeniero, en la hoja de recursos en materiales no le dio ahí más montos que lo Oh, que... sí, eso es entonces. Sí. Habían 10.000 córdobas más. ¿Ya? Habían 10.000 córdobas más. Y eso no lo metimos nosotros en el cálculo. Porque eso era entonces era el anticipo del suministro del material. ¿Ya? Entonces, si nosotros teníamos que era 22.800, le teníamos que meter 10.000 córdobas más. Entonces nos vamos aquí a tabla valor acumulado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Un momentito. Vámonos aquí a diagrama de GAN y nos vamos a vista, tabla, valor acumulado. Y entonces aquí tenemos que nuestro 22.800 más 10.000. Entonces, 22.800 más 10.000. Son, y hay 22.800 más 10.000. Son 32.800. Por punto 30 nos dan 9.840. Todavía está muy bajo porque según él calcula 13.000 y pico. Pues vamos a ver, María. María tiene un presupuesto también. Vamos a ver algo acá. Vamos a irnos aquí a la hoja, vista, tabla, costo. Y en costo, fíjense que no hay costo fijo. O sea, el costo de este está impactado, los 22.800, era entre el suministro y María. Son los 22.800. Vamos a ver la hoja de recursos cómo está. Pero la hoja de recursos la quiero combinada con costo. María 12.800 Córdoba.
Restante, Mario y el suministro. Ahí están los 22.800. Si yo sumo los 12.800 más los 10.000 son los 22.800. ¿No? Está bien, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿dónde podría estar el error? Ya viste, Milton. Ahí están los 22.800. ¿Será que los 10.000 es por lo que lo dio? tienen en comienzo? Sí, sí. Lo que pasa es que él está calculando bien. Está en comienzo y están los 10.000 que se suman con la hora de María. Ya los 22. No tengo nada en costo fijo y da 22.800. Qué raro. Pero el presupuesto que le asignó no está por debajo de esos recursos. El presupuesto que le O sea, asigné bajo el coste inicial que metió en la tabla inicial, en la GAN. No en sé la tabla de si entrada. de entrada, correcto. No sé si ese monto que le asignó así, por ejemplo, quedó muy bajo con respecto contra lo que No, verdaderamente es. es que 22.800 él lo calcula de la combinación de la hora hombre de María y el suministro. Ahí yo no toqué Correcto. nada, ahí lo puso él directo. Entonces, cuando yo me voy a la tabla de valor acumulado, él me dice acá que en la línea de base hay 22.800 para esa actividad. Si yo vengo y corto, si yo corto esto al 212, no a proyecto, estos 22.800 tienen que multiplicarse por el 30%. Pero en recursos usted lo puso al inicio, los 10.000. ¿No será que él te carga los 10.000 y solo lo demás te le pone un porcentaje? Me refiero al prorrateo de los recursos. Los 10.000 de materiales quedaron al inicio. Entonces él te los carga de un solo al inicio. Sí, así Y, es, y, y, te, y- y te diría prorratear el resto. sí, y el resto lo prorratea, el de los recursos, pero el problema es el monto, que es demasiado alto, agarra más del 60%. Vamos a volverlo a hacer. No, ingeniero, ¿Sí? yo creo que lo que está pasando es que él saca el 30%, pero es al salario de María por la hora y le suma los 10.000. Ahí me da, creo, sí, ahí me da lo Sí, que le apareció ahí, sí, eso es lo por que lo le que lo tiene digo, al que comienzo. Sí, es correcto, porque el material, los 10.000, los pone de un solo al inicio. Entonces él te los debe cargar al inicio y el porcentaje solo se lo carga al resto. Ok, vamos a ver. Son 160 la hora. Por 8 son 1.280. ¿Cuántos días son? sáquele el 30%, son 80 horas. A ese 80 por 160, a eso le sacamos el 30%. Y si le sumamos los 10.000, nos va a dar lo que le apareció ahí en la tabla. 22.800. Ah, ya. Entonces, si yo vengo y le doy acá valor acumulado, ¿ya? Espera, voy a quitar aquí tarea, diagrama de GAM. Ahí están los 22.800. Entonces, el 30% lo hace en base a. Vamos a El hacerlo salario A de lo que aquí. María. se, a lo que queda prorrateado. ¿Verdad? A lo que quiera prorrateado, correcto. Eso. Y el que, como le decía, que el material se paga al inicio, él te carga todo ese dinero al inicio. Y solo te Ok, le aplica el porcentaje a lo demás. vamos, sí, correcto. Entonces vamos a establecer la línea de base nuevamente. Y le vamos a decir entonces 2 de diciembre. Y le vamos a aceptar. 2 de diciembre. Ah, pero perdón, faltó algo. No, hay que guardar la línea de base primero. Y ahora sí. Y guardo la línea de base y ahí dice 11.280 al guardar la línea de base.
Pero yo le voy a decir que el corte va a ser al 2 de diciembre. Y él pone 13.840. Sí, solo le está aplicando el 30% al salario de María y le Sí, suma los así 10.000 es. de suministro. Así es, correcto. Entonces nosotros lo que hicimos fue que le sacamos el 30% de los 22.800, pero sin agregarle los 10.000 del suministro. ¿Correcto? Ok. Pero ya vieron que los demás cortes sí están cabales acorde al cálculo que hicimos. Bueno, llegamos hasta aquí, hasta 8.640, no hicimos el resto. Este sí dio exacto, miren. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo mi porcentaje en tiempo, ¿verdad? Tiene que ser el 20%. Y físico tiene que estar acorde a la planificación. Ahí te marca la rayita, miren, la rayita acorde al 20%. Y en físico, para que comience. Ahora, si yo pongo, miren la variación. Si yo aquí pongo 0, ¿qué cambia? Es el CEF. Si yo pongo aquí nuevamente 20, es el CEF con el BAF, que es el que cambia. Pero si yo aquí le pongo 20, que es el que rige, el porcentaje físico completado con la fecha de corte es el que rige todo, y le pongo 20, yo alcanzo al presupuesto lo que yo tengo derecho a cobrar. Y te dice, hay una variación de costo. No hay variación de programación, pero hay una variación de costo. ¿Por qué hay una variación de costo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay? Porque la variación de costo es la resta del costo real menos el avalúo. Entonces, ¿qué falta? Falta ingresar los gastos. Para que los gastos sean cero y no haya variación, entonces yo tengo que igualarlo al presupuesto. Si yo estoy arriba del presupuesto, esa resta es la que va a hacer y la va a colocar donde dice variación de costo. Y probemos. Ahí no vamos a poner ingresar nada. Es insertando la columna de costo real. Costo real. Entonces, en costo real, yo tengo que ingresar los 8.640 para que entonces mi variación sea cero. Pero si mi variación, ¿verdad?, fuese al contrario y yo le aumento a 9.000, la diferencia me la coloca acá, impactándome entonces al final del proyecto. El BAF es la diferencia de la línea de base con el CEF. El CEF es una fórmula que la aplica y dice que el avalúo más el costo de línea de base menos el CPTR el avalúo entre el IRC. ¿Ya? Este monto que él calcula de esa fórmula y la resta de la línea de base es la diferencia que nos da de 1.800 Córdoba. Y lo que tenemos que evitar es que esto esté negativo. Haciéndolo como, procurando reducir la cantidad de reparaciones que estén en la obra. ¿Ya? Si hay muchas reparaciones, automáticamente ustedes van a tener los pies inflamados en el proyecto. Están saliéndose fuera del presupuesto. A veces la gente no lo documenta, los gastos. No se dan, se están poniendo ¿cómo que se llama? Una carátula negra en los ojos para no ver que ya se sabe, pues, de que ya tienen pérdida. Por eso hay que evitar lo más que se pueda y negociar, hablar y decirle a la gente de que eso, o tener una matriz de riesgo, y una matriz de riesgo bien armadita, bien hechecita, con un contingente, porque el contingente lo que hace es evitar que las reparaciones tengan ese impacto. Entonces, pero la matriz de riesgo se realiza en base a qué? Antecedentes. O sea, las lecciones aprendidas que yo dejo en el proyecto me van a servir para poder alimentar mi nuevo proyecto
con las cosas que yo quiero evitar. Para eso son las lecciones aprendidas. Entonces, si en este proyecto X hubieron muchas reparaciones, entonces ya debería haber un acta, ya debería haber unas lecciones aprendidas de cuánto fue el monto de todas las reparaciones y en dónde fue que se enfocaron en los defectos. ¿Para qué? Para que eso no vuelva a suceder en el próximo proyecto. Pero es bien raro empresas grandes que estén patinando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y que uno se da cuenta que no están haciendo las cosas acorde a metodología, acorde a buenas prácticas. No están documentando, no están dejando un antecedente, no están dejando un repositorio con toda esa documentación que es necesaria. Porque yo cuando voy a ir a un nuevo proyecto, yo agarro esa información y yo procuro a lo más que se pueda de salirme del presupuesto y mis tiempos. Ese es un error garrafal de un gerente de proyecto y de una organización que no tiene los activos. Una organización que está desorganizada. Más grande posible sea y que me digan que no es una empresa que no es una empresa de papelito, que es una empresa fuerte, pues me deja mucho que desear, hermano. Sinceramente. Una frasecita por ahí de un compañero, un amigo, de que este no es una empresa de papeles, de maletín, esta es una empresa sólida, con una cartera de proyectos sólidos, millonarios. Hermano, pero si un proyecto está grave y es de tu empresa, ya no me imagino cómo están los otros proyectos, ¿ya? Y si no llevan nada documentado, ninguna metodología aplicada, no llevan nada, o los problemas se dieron acá y en otros países no se han dado, que es lo raro, pero tiene que reventar de alguna manera en otro lado la falta de... Pues es que es raro, es muy raro, es muy raro. Una empresa de una índole fuerte, una empresa sólida, una empresa internacional que mueve una cartera de proyectos grandes, no puede estar fallando con esto, no puede. Entonces, de pequeño crecemos. Si de pequeños aplicamos todo esto, grandes vamos a ser poderosos. Ahora sí entendieron entonces. No hay duda al respecto. ¿Estamos claros? Todo Ya claro, podemos llenar entonces la hojita de competencia con todos sus temas, me lo vuelven a mandar. Y la próxima clase vamos a profundizar de lleno en la reportería. Porque ya con esta información ya podemos construir la curva S, ya podemos indagar más en los índices de desempeño por programación y costo. Ahí van a ver de qué se trata. Ya podemos analizar proyecciones con la forma ETC, EAC. Van a ver de qué se trata. Ya podemos generar un reporte de avance. Ya podemos hacer versión de archivo de Word, Excel, PowerPoint. Y señores, dominando eso, ustedes quedan profesionales en Microsoft Project, ¿ya? Y en gestión de proyectos, pues, que en parte hemos visto parte de sus fundamentos y conceptos. Bueno, así quedamos el día de hoy y nos vemos hasta el próximo sábado, si Dios quiere. volvemos a mandar la hoja ya con